coqueteando con cualquier quimera. Ponga pues muchísima atención y aprenderse a todos la lección. Bien, pues estamos ya en el tiempo del estudio de la palabra, de nuestro estudio de la escuela sabática, investigando el libro de Éxodo y adentrándonos en sus enseñanzas. Hoy nos toca cómo vivir la ley, entender lo que Dios quería que ocurriera en la transformación que quería que ocurriera en el pueblo de Israel, en unas leyes que le da a Moisés en un encuentro privado en esos 40 días. No fueron las que escuchó el pueblo directamente, no fueron esas 10 palabras, pero bueno, va a querer que el pueblo haga cambios. Pero antes de meternos en harina y de empezar a investigarlo todo, vamos a irnos a nuestra escuela sabática Like para que nos centre, para que haga un resumen rápido y enseguida vamos desgranando esta escuela sabática. Mientras Dios enunciaba los 10 mandamientos entre truenos y llamas, el pueblo de Israel, que contemplaba la escena desde el pie del monte Sinaí, temblaba de miedo. El inmenso poder de las palabras de Dios era superior a lo que sus corazones podían soportar. Huyeron del monte y clamaron a Moisés. Háblanos tú y te escucharemos. Pero que no nos hable Dios directamente, porque moriremos. Pero Moisés sabía cuál era el propósito de Dios. No tengan miedo, porque Dios ha venido de esta manera para ponerlos a prueba y para que su temor hacia Él les impida pecar. El pueblo se mantuvo a distancia, pero Moisés se acercó a la nube oscura donde estaba Dios. Entonces el Señor, hablando en privado con Moisés, le dio otras leyes y preceptos que eran una aplicación de los 10 mandamientos a la vida práctica de los israelitas. Al descender del monte, Moisés contó al pueblo todas las palabras de Jehová. Obedeceremos. Haremos todo lo que el Señor ha ordenado. Luego estas leyes y preceptos fueron escritos por Moisés en un libro, que él mismo llamó en Éxodo 24:7 el libro del pacto. ¿Por qué? ¿Acaso no eran suficientes los 10 mandamientos escritos en tablas de piedra por el propio dedo de Dios? Lección 9. ¿Cómo vivir la ley? Imaginen que un papá le pone una clara y buena norma a sus hijos: nada de dulces a la hora de la cena. Y ellos responden: obedeceremos. En la cena se comieron unas deliciosas papas con guiso que hizo mamá, pero la ensalada, una de las cosas más importantes, ni la tocaron. Cuando mamá les preguntó qué pasaba, ellos dijeron que solo estaban obedeciendo a papá. La ensalada tiene manzana y la manzana es dulce. Y también tiene uvas pasas que son redulces. Bueno, este es un claro ejemplo de cómo una buena ley puede acomodarse a nuestros propios intereses. Por eso Dios, después de los 10 mandamientos, le dictó a Moisés unas 70 leyes más que inician en Éxodo 20:22 y terminan en Éxodo 23:33. Este libro del pacto fue dado para que el pueblo aplicara correctamente los 10 mandamientos. Por eso la pregunta de esta semana es: ¿qué podemos aprender de las leyes específicas contenidas en el libro del pacto? En primer lugar, que Dios ama la justicia. Si alguien les rompe su celular accidentalmente, ¿qué es lo justo? Que pague por el daño. ¿Y si lo rompe deliberadamente? Debe pagar el daño y también ser castigado. ¿Y si lo hizo deliberadamente, pero en retaliación por algo malo que tú hiciste? Ok, no me contesten. Solo queremos dejar claro que administrar justicia no siempre es una tarea fácil. Todo parte de un principio basado en el amor. No romperás el celular de tu prójimo. Si todos cumplen ese principio, no se necesitaría nada más. Pero, ¿y si alguien lo rompe? Entonces se necesita complementar el principio con una norma de justicia que indique qué hacer con el que comete la falta. ¿Lo notan? Esto es análogo a los 10 mandamientos y al libro del pacto. El decálogo son 10 principios de amor a Dios y al prójimo. Si todos cumplían esos principios, no era necesario nada más. Pero si no los cumplían,
ahí estaba el libro del pacto. Es decir, si Pablo en Romanos resumió el decálogo en una palabra, amor, bien podríamos resumir el libro del pacto en una palabra, justicia, los dos grandes atributos de Dios. Las primeras leyes apuntan a los derechos de Dios, no a ser dioses de plata ni oro. Para Dios solo debían hacer altares para holocaustos y ofrendas de paz. Luego vienen las leyes relativas a los derechos de las personas, que comienzan con los esclavos hebreos. Solo podían servir 6 años y al 7º saldrían libres. Seguían con los actos de violencia. Quien matara a alguien debía ser ejecutado. Quien golpeara o maldijera a sus padres debía ser ejecutado. Quien secuestrara debía ser ejecutado. Y luego las leyes por daños a las personas causados por el ganado. La tercera sección tiene que ver con los derechos de propiedad, indemnizaciones, restituciones, y la parte restante del libro presenta leyes misceláneas, sábado y festividades religiosas, casos de adulterio, cuidado a la viuda y el huérfano. Oigan bien, los castigos del libro del pacto no aplican para nosotros hoy. Ellos fueron dados para el régimen teocrático en el que vivirían los israelitas, pero los principios que están detrás de estas normas sí aplican para nosotros hoy. ¿Por qué? Porque Dios ama la justicia, y estos principios son los mismos de los 10 mandamientos: amor a Dios y al prójimo. En segundo lugar, que la venganza es de Dios, no nuestra. Una de las frases bíblicas más mal utilizadas se encuentra justamente en el libro del pacto: ojo por ojo y diente por diente. Muchos la usan como una justificación bíblica para la venganza. Si le doy un golpe al que me golpeó primero, ojo por ojo, diente por diente, es bíblico. Si robo algo a alguien que me robó en el pasado, ojo por ojo, diente por diente, lo dijo el mismo Dios. ¿Y si nos fueron infieles? Mejor ni hablemos. La ley del ojo por ojo, diente por diente, también conocida como la ley del talión, era un principio divino para los jueces, no para el agredido. De hecho, una de las cosas que Dios busca evitar es la venganza por mano propia. Oigan bien, entre Éxodo 20:22 y Éxodo 23:33, es decir, el bloque que conforma el libro del pacto, Dios aclara por lo menos 6 veces que quienes deben juzgar son los jueces. Lo llevará ante los jueces y juzgaren los jueces, será presentado a los jueces, vendrá delante de los jueces, el que los jueces condenaren, no injuriarás a los jueces. Pero, ¿qué jueces? Bueno, unos días antes de llegar al Sinaí, en Horeb, Moisés recibió la visita de su suegro. Jetro vio que Moisés se sentaba a juzgar los asuntos del pueblo desde la mañana hasta la noche. Entonces le aconsejó: elige de entre todo el pueblo a algunos hombres con capacidad y honestidad, temerosos de Dios y que odien el soborno. Nombra a los jefes de grupos de 1000, de 100, de 50 y de 10 personas. Deja que los jefes juzguen los asuntos de menor importancia. Ellos te ayudarán a llevar la carga para que la tarea te resulte más fácil. ¿Lo notan? La justicia por mano propia tiene un gran problema. Si nos sacan un ojo, queremos sacar 2. Si nos rompen un diente, queremos romper 10. La ley del talión es un llamado a los jueces a imponer una indemnización, retribución o pena proporcional a la falta. ¿Y qué hacer con la sed de venganza? No se venguen ustedes mismos, amados míos. Antes den lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Y si por las dudas, recuerden que Jesús en el Sermón del Monte lo dejó más que claro. Oísteis que fue dicho: ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiere en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y en tercer lugar, que Dios quiere llevar a la tierra prometida a un pueblo justo.
La última parte del libro del pacto es una bella promesa de cómo Dios los conduciría a la tierra prometida si ellos obedecían lo allí escrito. Mi ángel irá delante de ti y te llevará a la tierra del amorreo, del eteo, del fereceo, del cananeo, del heveo y del jebuseo, a los cuales yo haré destruir. ¿Lo notan? El ángel de Jehová, es decir, Cristo mismo, iría delante de ellos. Pero ¿saben qué es lo más interesante? Que el plan original de Dios era que los israelitas no tuvieran que luchar contra sus enemigos. Dios los expulsaría usando dos métodos muy curiosos: infundiendo temor a las naciones malvadas y enviando avispas para ahuyentar a la gente. Pero la desobediencia a las leyes de Dios terminó complicando las cosas para ellos. ¿Saben? Esto nos deja otra lección maravillosa. Hoy día, nosotros también estamos a la espera de que Dios nos introduzca a nuestra tierra prometida, la Canaán celestial. ¿Y qué espera Dios de nosotros? Lo mismo: fe en quien hizo la promesa y obediencia a sus leyes de amor y justicia. Dios sabe que no basta con escuchar los 10 mandamientos desde la cima del monte. Hay que vivirlos en la llanura de la vida diaria. Por eso dejó el libro del pacto como una evidencia de que Él ama la justicia y quiere que su pueblo sea justo, de que la venganza es suya y no quiere que su pueblo haga justicia por mano propia, pues solo Él puede hacer justicia sin contaminarse de odio, y de que quiere llevarnos a la tierra prometida y anhela que su pueblo camine de su mano, obedezca su voz y confíe en sus promesas. ¿Quieres ser parte de ese pueblo? Entonces vive su ley con el corazón. Como escribió el salmista: guíame por la senda de tus mandamientos, porque en ella tengo mi voluntad. Bien, pues ya centrados con la Escuela Sabática Lake, que nos hace un resumen rápido y al punto, qué bueno. Pues entramos ya de fondo en esta lección, en la cual, después de haber dado esas 10 palabras, esas 10 promesas, el decálogo, Dios necesita darles más leyes. Me gustaría preguntaros, ¿las leyes a quién reflejan? Las leyes de cualquier sitio, de cualquier país, ¿a quién reflejan? A los dirigentes, a los políticos. O sea, uno tiene una ley mala y dice: es un tirano, es un déspota. Reflejan a la sociedad, ¿verdad? A veces pensamos la ley como se nos viene a la mente como algo bueno, pero la ley no siempre es buena, ¿verdad? Y enseguida me vais a entender. Los fariseos hicieron cientos de leyes, ¿verdad? ¿Eran buenas esas leyes? ¿Reflejaban a Dios o reflejaban su idea de Dios y su Dios? Claro. ¿Qué va antes? ¿El legislador, el delito, el delincuente, la ley? Pero nosotros estamos pensando a posteriori, porque muchas de las leyes y las normas que tenemos ahora, como fueron aquellas, son después de que estuviera el ser humano. Es decir, lo que intentaban era solucionar lo que ya había ocurrido antes, que es lo que pasa ahora, ¿no? Se dice que muchos legisladores, claro, van a remolque de lo que la sociedad va cumpliendo e incumpliendo. La ley siempre va por detrás. Por lo menos la ley nuestra, de nuestras sociedades. Salvo la de Dios, todas van por detrás. ¿Sabéis? A mí me gustó mucho esto en esta semana, porque Dios, que va a empezar a trabajar con ellos, dice: vale, os he dado el decálogo, pero voy a ir por delante. No voy a empezar a que no sepáis cómo aplicar esto, a que empezáis a tener dudas. Os voy a dar una serie de reglas que reflejan lo que yo quiero para vosotros. Hacía falta esas leyes, pero hoy en día a algunos se nos cae o se les cae el alma al suelo, ¿verdad? Cuando lees leyes sobre la esclavitud. ¿Por qué Dios actúa así? ¿Por qué Dios da esas leyes así, marcando leyes sobre los esclavos? ¿Es que Dios está de acuerdo con la esclavitud? Pero así es una diferencia con toda la realidad con la que vivían. Porque en Egipto los esclavos no tenían derechos. En las otras naciones los esclavos no tenían derechos. Y empieza a establecerse, además empieza con la esclavitud, porque es un mal que habían tenido muy presente, y empieza con
máximos que le pueden hacer a una persona. No vas a estar más de 6 años de esclavo, al séptimo eres liberado. Y empieza a poner una serie de condiciones. Bueno, yo veo la ley de Dios como un reflejo de su carácter, y es una liberación. Entonces ¿hasta qué punto puedo resarcirte? Tengo una deuda, no puedo pagarlo, soy tu esclavo. ¿Cuánto? ¿Toda la vida? No, máximo 6 años. Y el séptimo eres libre. Entonces empieza a reflejar en una sociedad bastante cruel, que es la que tenían en la época, empieza a mostrar, a mi gusto, pequeños detalles de amor. Vale, voy a ser justo, pero hasta aquí. En cualquier proceso educativo hay momentos difíciles, en cualquier proceso educativo. O sea, yo tengo 2 hijas y si me pongo a explicar aquí el proceso educativo de cada una de ellas, que las 2 han salido de mi mujer y de mí, y cada una es distinta, pero no puede ser más distinta la una de la otra. Si tú te pones a explicar el proceso educativo durante años, hasta que a veces consigues que entiendan un concepto, pues es complicado, ¿no? Y Dios lo que está intentando es que entiendan conceptos, que aprendan a vivir en sintonía con el carácter divino. Y para mí el tema o sea, lo que son las leyes sobre la esclavitud, para mí es un canto a la libertad, porque lo que está haciendo Dios es a todos aquellos que socialmente ya estaba establecido que iban a ser esclavos, se les vendían como esclavos, Dios está diciendo, no, escúchame un momento, lo que yo querría verlos a ellos es libres. O sea, no puedes sobrepasar ciertos límites, lo mismo que encontramos en el libro de Job, ¿no? En el mal que se vive en la sociedad de ese momento, pongo límites y lo que quiero ver a los esclavos es libres, ¿no? Al menos a mí me gusta hacer más esa lectura, que es un canto a la libertad, es una defensa a la libertad, más que un reglamento hacia la esclavitud, para mí, ¿eh? Además, ya tú lanzas esa primera cuestión, a mí me gustaría que la Biblia hubiera dicho la esclavitud está mal, no la permitimos, la derogamos. Me hubiera gustado que la Biblia dijera... A mí me hubiera gustado que la Biblia... Dice, Sí, bueno, pero lo dirá en el Nuevo Testamento. Pero a mi manera, ¿no? A mí me hubiera gustado que la Biblia fuera muy clara. Las mujeres y los hombres tienen los mismos derechos, ya, ¿no? Y lo dice en el Nuevo Testamento. Claro. Para Dios no hay esclavo ni griego, esclavo ni libre. Lo que pasa es que lo que pasa es que, como hablaba Jonathan, esto va de proceso y yo quiero el cambio ya para ti. O sea, tú tienes que hacer ya el cambio. Tienes que poner cambios en tu vida. Ahora, si me pides el cambio para mí, no, a mí me tienes que dar paciencia. Porque es que yo tengo mis condicionantes, a mí me cuesta esto, no termino de entender lo otro. Entonces, estamos siempre en lo mismo. Es decir, es verdad que hay un contexto y una manera. Y yo a veces nos olvidamos de él. Claro. Y a la hora de estudiar nos olvidamos del contexto, de la situación en la que Dios da, porque Dios trabaja con personas. Es que yo esta gente que la vemos como gente rebelde, gente que, jolín, habían vivido hace 4 días una serie de milagros extraordinarios, que dice, eso te tiene que cambiar la vida. Pues, has visto una nube, el maná, has visto un mar abierto, pero se nos olvida que eres gente traumada. Es gente que durante generaciones habían vivido en una brutalidad constante y en una opresión, y que ahora vamos y les pedimos que amen, ¿no? Tenéis que amar, tenéis que ser fieles, pero si casi estaban sobreviviendo como podían. Entonces, yo creo que Dios es muy misericordioso con ellos y entiende más que nosotros enseguida estaríamos exigiéndole, nos ponemos en la exigencia. No eran capaces de corresponder con ese amor que Dios les está brindando. Y al hilo de lo que tú dices, hay algo que en la escuela sabática a mí me chirría un poco, el autor de la escuela sabática, no sé a vosotros, pero a mí empieza el sábado diciendo que las leyes, será porque yo tengo también mi parte rebelde, cuando me ponen normas me enseguida digo, a ver, ¿por dónde viene? Yo leo aquí en la parte del sábado, dice: la ley genera un ámbito propicio para una vida abundante y si la obedecemos nos pone a resguardo de peligros y calamidades. Habría que decir que la fidelidad no siempre garantiza la seguridad.
Pablo dice además, seréis perseguidos. O sea, no dice seréis alguno, uno sí, uno no. Dice, por causa del Evangelio. Es decir, ser fieles te va a traer problemas. Entonces, ser fieles a la ley de Dios no te garantiza que vas a ser millonario, una familia estupenda y no vas a tener enfermedades y te va a ir muy bien. ¿O sí? Bueno, o sí, pero no garantiza, no garantiza. Te garantiza. ¿Dónde estás haciendo, ¿dónde estás haciendo tu tesoro? Ya, bueno, si va por ahí. Sí, claro, sí, vale, y claro, si lo buscamos... Pero es que, si lo que yo quiero es pero vivir... es que la gente fiel sufre, la gente fiel a Dios tiene sufrimientos aquí. Es que Jesús sufrió aquí. Y entonces muchas veces decimos... Y no vivía en un palacio, claro, y le zurraron... El ejemplo fue Jesús. Hasta reventarle. El ejemplo Jesús. Entonces, pero es que Él no es nuestro ejemplo. Nosotros a veces queremos vivir aquí en este mundo, disfrutar, tener palacios, vivir como reyes, para luego seguir allí viviendo como reyes. Yo lo digo por esa a veces esa idea un poco ahí subliminal que tenemos de que si somos obedientes a la ley, automáticamente nos van a venir las cosas de cara. Si tú seas obediente a Dios, y si no, enseguida están algunos recriminando que si tienes tal o cual enfermedad, o te has quedado en paro, o te has divorciado, o estás en cualquier historia, eso Dios te está castigando, ¿no? Esther, te doy paso ya mismo. Solo quería dejar claro que Dios nos coge en la situación en la que nos coge, y nos empieza a transformar. Hay un ejemplo, Jonathan hablaba de didáctico, hay un ejemplo muy sencillo. Cuando nos viene un crío que cruza en patera, marroquí, argelino, que no habla ni papa de español, con 12 años, le llevamos al colegio y ¿por dónde empezamos a enseñarle? Le decimos, mira, aquí ya tienes que hacer análisis de oraciones. Sería una locura. Empezamos por, como si estuvieran en parvulitos, A, E, I, O, U, ¿verdad? ¿Qué hizo Dios con el pueblo de Israel? ¿Dónde lo pilló? Pilló un pueblo que venía de la esclavitud, que venía confundido con las leyes y con las normas de los pueblos de alrededor, y Dios le pone un A, E, I, O, U. Te empieza a decir cómo tienes que trabajar para llevarte al Nuevo Testamento, ¿verdad? Cuando Dios dice, para Dios ya no hay ni esclavo, ni libre, ni hombre, ni mujer, ni judío, ni griego, ya nos lleva donde Él quiere, ya estás en el nivel avanzado. Pero de momento ha tenido que trabajar con nosotros, de momento ha tenido que cogernos en la situación en la que estamos y llevarnos a donde nos quiere llevar. Y eso es esencial entenderlo, porque a veces cogemos las leyes y decimos, Dios hizo leyes con la esclavitud. Dios no, Dios coge un pueblo en el cual, si uno estudiara derecho romano, un esclavo no valía nada. A un esclavo le podías apalear, romper y destrozar como si fuera una silla. Y leemos las leyes que Dios, las que vamos a estudiar hoy, hace de la esclavitud, y cuidado, que para Dios un esclavo es importante, Rómpele un diente y le tienes que dejar libre. Para un romano es que le puedo destrozar, le puedo decapitar, que no pasa nada, es mi propiedad. Dios no, Dios empieza a marcar diferencias, pero coge un pueblo que está en esa situación. Entonces hay que transformar poco a poco. Esther y Johnny, que habéis dicho... No, pero quería hablar Johnny quizá antes y sigo yo, porque yo iba a abrir otra línea también paralela. Pues Johnny. Sí. Dale. Para mí lo que es crucial es que no siempre miramos la vida del cristiano con la correcta perspectiva, ¿no? Casi siempre miramos el detalle, en este caso, pues alguna de estas leyes miras el detalle, ¿no? Esa palabra que me molesta, o esos dos versículos que no me encajan, ¿no? Pero no lo vemos siempre con la perspectiva, y la perspectiva es ver la imagen completa, ¿no? Sabemos dónde arrancamos y sabemos dónde llegamos. Esas dos cosas las tenemos clarísimas. Ahora, el recorrido entre el punto de inicio y el punto final, ese recorrido es el que el Señor nos dice: escuchad, pase lo que pase, estáis en mis manos. Venga lo que venga en vuestra vida, estáis en mis manos. Hay un versículo, el versículo 21, que es muy interesante, del capítulo 22, versículo 21 del capítulo 22 de Éxodo, que dice, en estas leyes humanitarias, ¿no?, que nos marca, dice: al extranjero no engañarás ni angustiarás, porque... Y está haciendo un recordatorio, o sea, les está diciendo: no seáis burros, que os he sacado de ahí, o sea, no maltratéis, os estoy educando para que vosotros repliquéis esa educación, ¿no? Que dice: recordad que vosotros fuisteis extranjeros,
no te olvides nunca de dónde has salido. Para mí eso es muy importante, ¿no? Yo he visto en la iglesia pastores que arrancan muy bien, con una humildad, y dices, qué tío más maravilloso, ¿no? ¡Pam! Le das puesto de poder y dices, ¿este tío quién es? O sea, no te olvides de dónde has salido, o sea, recuerda de dónde has salido. Y para mí es muy, muy importante, de verdad, la perspectiva, no perder la perspectiva, ¿no? De dónde salimos, a dónde vamos y quién es el que nos guía en todo el recorrido. Yo tiraba precisamente a veces porque la cuestión es un problema de perspectiva. La lección nos dice textualmente, es que dice cosas que a mí me llamaron la atención porque digo, caramba, es que esto cae de cajón, ¿no? El respeto a Dios, a los demás y a los valores de la vida es la base del sistema legislativo divino. No hay discusión con respecto a esto. Pero es que un poco más adelante dice algo que a mí me pareció hasta gracioso, ¿no? Con la entrega de su ley en el Sinaí, Dios sentó las bases para enseñar a su pueblo cómo vivir con santidad y conexión con él. La frase siguiente es muy curiosa, pero los principios de la ley necesitaban ser aplicados en la vida cotidiana. Un momento, es que esto es absurdo. ¿Por qué hay que decir esto? ¿Por qué hay que explicar esto? Claro que hay que aplicarlo en la vida cotidiana. Claro, porque ellos venían de esa cultura en la que los dioses estaban tan lejos del ser humano que parecía que los dioses vivían en un mundo y tú vivías en otro. Con lo cual, como que no había conexión, ¿no?, entre lo que pudiera tener que ver con ellos y la vida cotidiana. Pero ¿sabéis una cosa? Nosotros que creemos ser del mundo avanzado, cristianos avanzados, todavía seguimos creyendo que se puede ser cristiano no practicante. ¿Sí? Y todavía creemos que podemos ser, ¿verdad?, o ser cristianos, pero no necesariamente aplicar en nuestra vida cotidiana lo que Dios ha dicho. Por cierto, hablamos del detallito, ¿verdad, pastor? Pero ahora hay gente que discute el sábado. Por cierto, entre los nuestros también hay gente que discute el sábado. Y discuten otros asuntos que se supone que ya dábamos por sentados. Es decir, aquellos que creemos tenerlo tan claro, resulta que por lo visto nos hemos olvidado de cuál es el asunto. Y a veces estamos discutiendo, efectivamente, la menta y el comino, y resulta que lo básico, que lo teníamos ya y lo dábamos por sentado, no. ¿Cuántos cristianos hay? ¿Cuántos cristianos hay también dentro de los nuestros? Es decir, de los que en principio comparten nuestra doctrina, que tampoco tienen claro que esto es para la vida cotidiana y de que la ley divina, la ley de Dios, no se ha abolido en ninguna parte y forma parte de lo que debe ser mi práctica diaria. Y claro, cuando no partimos de ahí, todo lo demás y todas las posibles aplicaciones van a ser sin duda sesgadas y seguramente también muy equívocas y nos van a llevar a caminos a veces extraños, como estar discutiendo el sábado, por ejemplo. Y la creación. Hay gente que por ejemplo, muy bien. Fíjate, Esther, que dices, hay que traerlo a la vida diaria, y es que a veces se nos puede olvidar que, y lo has dicho, me encanta que lo hayas dicho, las normas siguen en vigor, ¿verdad? Claro, claro. Hoy en día podemos llegar y rasgarnos las vestiduras y decir, madre mía, fíjate los judíos, ¿verdad?, que leen como el versículo Éxodo 22-21, el que nos ha leído Jonathan, sí. No angustiarás al extranjero. Madre mía, pero qué hipócritas con la que están haciendo ahora mismo en Gaza. ¿Cómo pueden entender esto? Y yo puedo estar en mi puesto de responsabilidad y llevar a mi subordinado por debajo, llevarle achuchado, angustiado, pisoteado, ¿verdad? Y esto no tiene nada que ver con mi ley, con mi iglesia, con mi fe. Esto son cuestiones del trabajo. A mí me exigen que hay que apretar y yo aprieto. Claro, cuidado, porque cuando leemos esto no debiéramos de leerlo para ver lo que los demás tienen que hacer. Cuando yo leo esto, lo que tengo que leer es para ver qué Dios espera en mi vida, para que ese decálogo lo traiga y lo aplique, y cuando dice que no oprima al huérfano, a la viuda, al pobre, al extranjero, extranjero he sido, y aquí en el extranjero yo me lo cojo también literal, porque yo me vine de otra tierra, de Valladolid para aquí, y he sido extranjero dentro de la misma España, pero he llegado. Es necesario abrir las puertas, el cariño a la gente que viene de fuera. Es que es una lección práctica que Dios nos dice, esa es mi ley de amor. Pero al amor hay que añadirle la justicia. Y esta es la aplicación práctica de la justicia con amor. Entonces, haz una práctica diaria de esto. No te lo dejes para mirar lo que los demás tienen que hacer. No, es que los demás yo quiero que me hagan. No. Revisa tu vida. Empieza a leer los principios y empieza a mirar qué es lo que estás haciendo. Porque esta lección es importante para ver cómo aplico esa ley, ese decálogo en la vida práctica. Si hablamos de leyes, hablamos de normas enseguida, es que el versículo de memoria que nos plantea el que hace la escuela sabática como para que pivotemos sobre él, muchas veces le ponemos el tono
que no va. Es decir, yo leo, el Señor dijo a Moisés, así dirás a los israelitas, ustedes han visto que les hablé desde el cielo, no hagan ningún dios de plata ni de oro para ponerlo junto a mí. Le ponemos muchas veces la exigencia y el mandato de Dios. Se acabó los ídolos, se acabaron los becerros de oro, se acabaron las cosas. Pero yo ahora estoy aprendiendo, leyendo el libro de Éxodo, que más que exigencia, Dios utiliza la súplica y casi lo hace con dolor. No pongas cosas entre tú y yo. No hagamos que... Dios está invitando a un pueblo nuevo, a una experiencia nueva, y no metamos la pata, ¿no? Como, ¿no? Diciendo, hacemos esto, hemos estado distantes durante 400 años, empezamos de cero, lo hacemos las cosas bien, ¿te parece? Yo veo aquí a Dios suplicando. Y una cosa que, la segunda cosa que me chirría de la escuela sabática de esta semana, y que no sé si a vosotros, y quería aprovechar para preguntaros, porque dice el autor de la escuela sabática, empieza la lección, Dios deseaba que su pueblo fuera diferente de las naciones circundantes. ¿Cuántas veces se nos ha dicho, y yo soy de esa generación que entró en la iglesia de joven, en los años 90, que había que marcar la diferencia, el mundo y la iglesia, los de fuera y los de dentro? Los de fuera está aquello es peligroso y esto es donde uno está a salvo. Hoy, sin embargo, el discurso yo lo veo de otra manera. Se nos dice, se hacen campañas, se hacen proyectos para ir de evangelismo, para ir donde está la gente. Hay que mezclarse, hay que estar presentes en las instituciones, hay que decir, los adventistas somos. Vale. Hay que ser la sal, hay que mezclarse. Claro, hay que mezclarse, ¿no? Pero entonces, yo creo que el tiro está desatinado, porque el objetivo no es ser diferente. O sea, el objetivo no es yo voy a ser cristiano para ser diferente, para marcar la diferencia. El objetivo es voy a tener intimidad con Dios y ya aparecerá la diferencia. Es que se va a notar. Es que yo creo que tiene que ver con eso. No nos preocupemos por ser diferentes o porque sea el objetivo. No, se tiene que notar la diferencia. No, se tiene que notar la intimidad, se tiene que notar la relación con Jesús. Y ya lo demás se irá poniendo en su lugar. No sé qué os parece a vosotros. Y a Jonathan, que seguramente me gustaría preguntarle, porque él ha estado trabajando con muchos jóvenes. No sé si ves ese cambio generacional de perspectiva o estoy yo un poco errado. Sí, sí que hay un cambio. Hay un cambio a la hora de ver muchas cosas, pero muchas. Incluso lo que comentaba Esther. O sea, ahí se cuestiona, pero ya es un aspecto social que está influyendo mucho en nuestra iglesia a todos los niveles, ¿no? Hay una influencia tan grande que ahora ya se cuestiona todo, incluso en la Biblia, ¿no? Pero yo quería cambiar la frase, ¿no? O sea, para ser cristiano tienes que ser diferente. Yo la frase la diría, eres diferente porque eres cristiano. O sea, tú no tienes que... Es un poco lo que pasaba con el joven rico, ¿no? Que se encuentra con Cristo y dice, no, yo soy maravilloso porque soy cristiano, soy maravilloso. No, perdona, te has equivocado, es que es al revés. La fórmula es al revés. Resulta que la gente te tiene que ver diferente porque realmente eres cristiano. Y no es que tengamos que esforzarnos en ser diferentes, pero yo creo que eso era el error de los años 80-90, que yo estaba en esa realidad, ¿no? El error era, no, tienes que esforzarte en ser diferente. No, yo no me tengo que esforzar en ser diferente. Yo tengo que enamorarme de Cristo. Y eso me hará diferente. Para mí esa es digamos, un poco el paradigma y lo que deberíamos hoy intentar inculcar en nuestros jóvenes y en cualquier miembro de iglesia, ¿no? Es que yo creo, y volvemos al ejemplo, ¿quién es nuestro ejemplo? Jesús, claro. ¿Verdad? Claro. ¿Jesús era diferente? Sí. ¿Se mezclaba con la gente? El primero. Siempre. ¿Sí? Pues él es nuestro ejemplo. O sea, yo no me hago un grupo aparte, separado. Aquí los que somos santos, nos reunimos aquí, aislados del resto, no nos contaminen. Jesús no hizo eso. Jesús fue en contra de eso. Y yo también he conocido esa iglesia en la cual tenemos que estar aquí aislados. No, Jesús vino para ser bendición para los demás. Yo como cristiano tengo que ser bendición para los demás. Si no soy bendición para los demás, no valgo para nada. Entonces, la sal si no sala. Pero entonces, esto, cuando hablamos de mandamientos, cuando hablamos de ley, que enseguida, y yo sé que esto enseguida se nos ponen los pelos como diciendo, a ver, ¿qué me vas a imponer? ¿No? Deberíamos dejar de pensar así y dejar de ver a Dios como un Dios que nos está poniendo ahí una normativa legal, mira, haz esto, y entonces serás santo. Es que
la ley, los mandamientos, lo que está haciendo Dios con esta gente es una invitación a una manera nueva de relacionarse. Claro. Y en esa relación, claro que tiene un proceso. Cuando decimos, no, yo es que paso poco tiempo con mis hijos, pero es tiempo de calidad. Tú te estás engañando, porque para que haya tiempo de calidad, tienes que pasar tiempo, y tiene que haber tiempo que sea que no valga para mucho. Quiero decir, tienes que pasar mucho y para que haya también esa perla que digas tú. Bueno, entonces, para que tengan esa seguridad que vamos buscando todos, para que el pueblo encontrara seguridad, para que el pueblo encontrara confianza en Dios, si no se fiaban de Dios, si vivían en el miedo constante, si mandan a Moisés diciendo, ve tú, porque este Dios no sabemos por dónde nos va a salir, corre tú al monte, ya nos cuentas. Para que haya esa confianza, para que haya compromiso, tiene que haber relación, tienen que conocerse, si no conocían a Dios. Yo creo que, bueno, se dice, lámpara es a mis pies, no a tus pies, es a mis pies tu palabra. La ley, el que me ilumina es a mí, el que y es un GPS, lo que decías tú que no concordabas con el principio de la escuela sabática. Bueno, yo veo la ley como un GPS. Es dónde estoy, en qué punto estoy de mi vida, estoy muy fuera del camino, estoy muy dentro, no importa dónde, te lleva al camino. No te dice que el camino vaya a ser bien, te lleva al destino, y el destino es Jesús. Entonces, no te garantiza resultados, no te dice, ojo, que el GPS me ha metido por un camino de monte, ¿qué hago en un camino de monte? Pues es eso. La ley lo que me ilumina es cómo tengo que actuar, qué es lo que tengo una acción, me ilumina a mí. Muchas veces el problema, yo he vivido parte de la generación del 90 de tengo que ser diferente. Yo estoy de acuerdo, yo tengo que ser diferente, pero por lo que Cristo hace en mi vida y mi relación con Él. Yo me encantaría algún día decir que la gente que sepa que soy cristiano por cómo actúo, no por lo que hablo. Claro, y hablamos, fíjate, en ese sentido de los frutos del Espíritu, pero luego parece que nos sentimos incómodos si se visualiza demasiado el fruto del Espíritu, claro, y nos complicamos. Una cosa es mezclarse y otra es mimetizarse, claro, pero ¿cuándo se ha dicho que no nos mezcláramos con la gente? Jesús nos daba ejemplo en eso, ¿verdad? Claramente, reuniéndose con todo el mundo, con todos los outcasts de la sociedad, etcétera, etcétera, pero él no se mimetizaba con ellos ni hacía lo que hacían ellos. Y por otra parte, que también lo decías antes, el tema de la sociedad cruel. Caramba, pues mira que no tenemos nosotros que hablar con respecto a eso. Mira que nosotros como cristianos no tenemos que decir con respecto al tema de los derechos humanos. ¿Sabéis? Yo me preguntaba esta semana por qué razón nosotros los cristianos, no somos abanderados de los derechos humanos. ¿Por qué se conoce a otra gente que habla de los derechos humanos y no a nosotros? Que tenemos en la Biblia, ¿verdad? El razonamiento, el fondo, la dinámica, todo, la mentalidad con respecto a eso, a tratar a los demás como deben ser tratados. Y resulta que nosotros muchas veces no hablamos ni de respeto a Dios ni de respeto a los demás. Y de eso nos habla la elección también esta semana. Vuelvo al inicio, el respeto a Dios y a los demás y a los valores de la vida es la base del sistema legislativo divino. ¿Qué hay de negativo, qué puede haber de negativo en ese planteamiento? Es decir, ¿cuál es el problema de que hablemos de respetar a Dios y de respetar al prójimo? Y sin embargo, por lo visto, sigue siendo un problema aplicar esto en nuestra vida cotidiana. Es curioso. Menciona esta escuela sabática la ley del talión, ¿verdad? La denostada ley del talión, que para mí es una ley de amor, una ley de límite, en el que dice, frena ahí, no te vengues, ¿verdad? Porque vamos a leerla literalmente. Cuando se dice ese diente por diente, alguien te da un puñetazo, te saca un diente. La escuela sabática ley lo decía muy claro, es una ley para los jueces, ¿verdad? Yo tengo derecho a exigir que al otro le saquen un diente. Pero no me da derecho, te voy a dar un puñetazo y a ver si atino que te saco solo un diente, ¿verdad? Si te saco dos, entonces es que me he excedido. No, es una ley de alto, no te vengues. Alguien va a reparar ese daño, alguien va a aplicar justicia, porque a veces hablamos del amor, pero se nos olvida la justicia. Dios es amor y es justicia, y entiende que cuando hay un agravio tiene que ser reparado. No permite la venganza. Todos hemos visto, ¿verdad?, las peleas de críos, cuando a alguien le dan un golpe, si te tuvieses que levantar y te tengo que dar más de una cachetada, solo no puedo dar puñetazo ni una patada, es una ley de alto, frena, no te vengues, ve a quien yo he instituido, a los jueces, y que te hagan justicia. Johnny, levantabas la mano. Sí, quería decir una cosa. A mí personalmente me parece que cuando miramos el panorama universal, digamos, de nuestro mundo, hay dos leyes que rigen o en las que nosotros podemos caer
en nuestra vida, ¿no? La primera ley es la ley que nosotros hemos estado estudiando y es la ley que nos aporta a Dios y que es la ley definida por el amor, ¿no? La ley del amor. Pero hay otra ley, que es la ley del pecado. Y lo que es muy interesante en todas estas leyes que nosotros... El pecado, evidentemente, la controla y la maneja Satanás, ¿no? La ley del amor la controla y la maneja, que es una expresión de su carácter, Dios. Y la ley del pecado es la que maneja y controla Satanás. Y ambas leyes tienen consecuencias. Y eso es lo que es muy importante a tener en cuenta en todas estas leyes específicas. Lo que se está diciendo es que hacia donde tú dirijas tu vida, va a haber una consecuencia. Tú diriges tu vida hacia la ley del amor, la consecuencia es vida eterna. Es la consecuencia. Cuando tú diriges tu vida hacia la ley del pecado, que se nos explica clarísimamente en la Biblia, va a haber una consecuencia. ¿Y cuál es la consecuencia? Es la muerte. Pero no porque a Dios le guste la muerte, sino porque es que no es hacia donde esa ley te lleva. La ley de Satanás, lo que Satanás lleva a tu vida es muerte. Lo que Dios lleva a tu vida es vida eterna. Y tú decides dónde estás. Claro, en estas leyes tan específicas, lo que te está diciendo hacia dónde estás llevando tu vida. O sea, lo que te está diciendo es, tus acciones tendrán consecuencias. No hay otra manera. Y yo lo que te estoy diciendo es, hay que ser lo más justo posible en esas consecuencias. Porque incluso dentro de esa ley del pecado, Dios limita, o sea, no te pases 3 pueblos, Dios limita, pero no elimina las consecuencias. Las consecuencias se eliminarán cuando Cristo venga ya por segunda vez y todo esto se acabe ya de una vez, ¿no? Pero hasta que eso ocurra, hay 2 grandes leyes que rigen en nuestro mundo. Una, la ley que está en las manos de Dios, y la otra, que es la ley que está en las manos de Satanás. Y al final nosotros decidimos hacia dónde vamos, ¿no? Fíjate, vamos a unir eso que estás diciendo con tu reflexión de esta mañana, ¿verdad? Esa reflexión de que estar al lado de Dios te da paz, porque cuando uno se pone en las manos de Dios, en las leyes de Dios, uno tiene paz. Todo acto tiene consecuencia. Cuando uno no se pone en las manos de Dios, es un desequilibrio total. Esta semana hablaba con mi mujer en un pueblo que ella estuvo trabajando aquí en Murcia. Hay 2 familias enfrentadas por un conflicto de hace 27 años. Y ha habido decapitados, ha habido muertos, y cada vez que se cruzan, por el conflicto que alguien tuvo hace 27 años que no se solucionó, si hubiesen aplicado las leyes de Dios, aquello estaría solucionado sin problema. Pero como no aplicamos esas leyes de limitación, de no te vengues, esto llévalo a un juez, que sea el juez que lo determine, pues cada vez el conflicto es más grande. Claro. Bueno, hay muertos, hay pelea, hay un turno justo antes de que ella salió, y en el turno siguiente a una de las mujeres la decapitaron la cabeza. O sea, una barbaridad. ¿Por qué? Porque no sabemos aplicar esa limitación de la venganza que nos habla de la escuela sática. Y cuando yo aplico mi venganza, yo soy un desproporcionado. Como ser humano soy un desproporcionado. Si me has dado una torta, te vas a llevar 20 puñetazos. Pero el que recibe 20 puñetazos dice, si yo recibo 20 puñetazos, sí, te voy a partir las piernas. Y la ley de la venganza no tiene nada que ver con las leyes de Dios. Es que, bueno, aquí estamos en una zona de huerta, en una zona de pequeñas parcelas. Aquí los conflictos se van heredando y muchas veces se olvidan de por qué estábamos enemistados unas familias con otras, o por qué tu padre o tu abuelo hizo tal o cual cosa, ¿no? Y seguramente fue una cosa particular de ese momento y tal. Pero es verdad que, volviendo al texto, Dios está dando una serie de leyes prácticas para construir una sociedad lo más justa posible. Hablar sobre la propiedad, sobre el robo, las lesiones, el tema de los préstamos, y es lo que estábamos comentando. Dios está queriendo prevenir la explotación y proteger al débil. Y si lo habéis leído, me ha resultado curioso cómo Dios dice, no te decantes por el débil, pero tampoco estés con el lado que oprimen. Es decir, Dios está buscando todo el rato el equilibrio. Todo el rato el equilibrio, es decir, ser justo. Y es que a veces nosotros aplicamos la ley del embudo, hoy día todavía, ¿no? Y nos quedamos a veces en lo que nos conviene. Jesús me dio la sensación, no sé qué opináis vosotros, de que cuando le está diciendo a los de su tiempo, hace 2000 años, oye, se os dijo aquella cosa, pero podríamos caminar un poquito más, porque aquello se dio en un momento determinado, en un contexto, para establecer unos mínimos,
Pero oye, no te quedes en el mínimo porque te conviene a ti ahora y luego a otro le pides que diezme el comino, y le exijas lo máximo. Y es que todavía hoy aplicamos eso, la ley del embudo. Es decir, la parte ancha para mí, que me permita tal, pero oye, para ti, no, tú te tienes que portar y tienes que ser tal. Pero no hemos hablado de la importancia que Dios también da, no solo a las normas cotidianas y que va poniendo un poco para establecer una convivencia lo más sana posible, sino también en el tema de la adoración. Dios establece también Dios quiere también que celebremos. A mí me llama, Dios quiere fiesta. Y dice, oye, estamos aquí en el desierto para celebrar que estamos libres, que tenemos una nueva relación. Y a mí me parece también eso que hay que ponerlo en valor. Es decir, hay que parar a veces de las cosas, de los ritmos. Oye, vamos a celebrar que estamos juntos, que yo soy vuestro Dios, que somos un pueblo, que somos hermanos. Y establece una serie de fiestas, la principal, la semanal. El sábado nos tenemos que ver. Hacemos un alto y nos miramos a la cara y decimos, oye, ¿cómo te ha ido la semana? Qué bueno que somos, ¿no? Que tenemos un Dios que nos quiere. Vamos a querernos tú y yo también. Pero es que además vamos a parar durante el año y establece las fiestas, ¿no?, anuales. Y a mí me parece muy interesante ese carácter festivo que tiene nuestro Dios y que yo estoy deseando ir al cielo para estar de fiesta eternamente. Yo creo que Dios no es que quiera fiestas, Dios lo que quiere es relación. Dios quiere centrarnos. Le gusta la fiesta, Dios quiere centrarnos, ¿vale? Podemos tener una buena sociedad, y hace un segundo lo hablábamos. Yo puedo vivir muy bien, estar en mi ciudad, en la que tenga una buena casa, no tenga problemas, me llevo bien con mis vecinos, lleve una vida feliz, habré tenido una vida de éxito. Si ahí se queda todo, la respuesta es no. ¿Verdad? Bueno, al final, claro, te has quedado aquí. Claro, y a Dios esto es un trámite. Entonces, Dios dice, está bien, te voy a hacer normas para que conviváis, para que viváis felices, pero el centro de tu vida soy yo. Entonces, establece una serie de hitos en las cuales no se te olvide que el centro de tu existencia soy yo. Y eso sigue vigente para nosotros. O sea, el centro de nuestra existencia sigue siendo Dios. Y Dios nos sigue diciendo, quiero tener una relación contigo. A ellos les puso sus fiestas anuales, el sábado. A nosotros nos sigue diciendo, sigue existiendo el sábado, pero yo sigo siendo el centro de tu vida. Si tu vida simplemente se limita a vivir aquí, tus 20, 40, 60, 80 años que vivas, eres un fracasado. Eres un fracasado. Oye, reivindiquemos amablemente de todas formas el tono de celebración, porque es verdad que esos hitos eran celebraciones y eran fiestas, ¿no? Y de hecho se nos invita a vivir el sábado como una delicia, no como un día de aburrimiento y sufrimiento. Y en los momentos, ¿verdad?, en los que tenemos que celebrar el encuentro con Dios, pasan cosas bonitas. Y hay música, y hay danza, y hay, ¿verdad?, movimiento, y hay júbilo, y hay salmos. Bueno, de alguna manera también se nos reivindica, yo soy un poco de esa línea también, ¿no?, el hecho de buscar ese aspecto festivo, pero entendido desde la perspectiva de esa fiesta que es beneficiosa y que nos recuerda el gozo de celebrar y el gozo de la reunión, ¿no? Porque yo que también hemos vivido muchos años, lo diría el pastor Pablo Armero, desde esa perspectiva medieval también, ¿no?, de la adoración desde la perspectiva del sufrimiento, del lamento, del lloro, ¿verdad?, y de la oscuridad. Y Dios nos invita a hacer algo completamente distinto, también el sábado. Hombre, esas iglesias, Esther, donde tú entras y sí, hay mucha paz, pero hay oscuridad y tristeza ahí. La gente tiene que ir un poco... La reverencia no tiene por qué ser triste. Claro, es lo que tú dices, lo primero que va a hacer Dios cuando nos junte, lo primero, es un banquete. Es un banquete, o sea, ¿vale? O sea que a mí me parece que eso de nos hemos juntado y vamos a celebrar que estamos juntos, cuánto nos queremos... Bien, nos quedan 5 minutos, pero hay 2 hitos que yo quiero tocar todavía. Venga, ponlo. Uno, David, directa pregunta para ti. ¿Qué te parecen las leyes que hay acerca de nuestros jueces en el Éxodo? O sea, a mí realmente me gusta porque, vuelvo a decir lo mismo, es un punto de no hagas más daño de lo que puedes hacer, que es el talión, que es la aplicación directa del talión, y no seas tú el que haga. La venganza la tiene Dios, lo dice en el Nuevo Testamento, lo dice David. Ten un intermediario, a alguien que sea imparcial y que aplique esa justicia. Ya lo quisiera yo, las leyes que Dios propone que existieran hoy en día.
os leo así por encima. No concertarás con el impío, ¿verdad? Esos apaños que hay en los juicios, que hay falsos testigos, que no concertarás con el impío. No aceptarás sobornos. Recordaba Jetro, ¿verdad? Busca gente que no quiera sobornos. Caramba, cuán actual es eso, ¿eh? No distinguirás al pobre. A quien tienes delante no le distingas por su clase social. Si es pobre, si es rico, no. Haz justicia. No perviertas el derecho del mendigo. O sea, es tan directo, tan claro. Es un despojado de la sociedad. ¿Qué más da? Pues sí da igual, porque tu Dios, su papá, está atento a él. No pervierta su derecho, hazle justicia. No reciba sobornos. Hay una claridad tal para vivir la ley, esa ley que es dada en el Decálogo, en esas 10 palabras, para llevarlas a la vida práctica. Sé justo como Dios es justo. Que a mí me parece impresionante. O sea, yo que estudié Derecho leía esta semana las leyes, cómo distingue entre el dolo y la culpa. Bueno, es que es de una legislación tan lo leemos así por encima, pero es tan minucioso, tan cuidado, que a mí me parece admirable. O sea, el cómo Dios reguló para que se hiciera, es verdad que se tiene que aplicar justicia, pero que se aplique el amor. Que no se pervierta el derecho. Ese es su ideal, ese es su mundo ideal, en el cual a veces habitamos bien lejos de él. Sí, y hay algo muy importante que a veces no valoramos lo suficiente cuando vamos a la Biblia, que no ocurre en el resto de legislaciones, ni en los vecinos, y es que no hay nadie por encima de la ley. En cualquier rey de la época, cualquier dictador, y todavía hoy pasa, hay nuestro rey, por ejemplo, nuestro rey Juan Carlos, Felipe, no se le puede aplicar la ley, no se le puede enjuiciar. Entonces, saber que incluso... Si fuera el único que no se le puede aplicar. Saber incluso que el mundo de la Biblia lo que está diciendo es que no hay nadie por encima de la ley, de la ley, es también una salvaguarda, es para decir, no, es que estamos todos aquí. Hasta Jesús se sometió a la ley. Entonces, en ese sentido, eso no pasa en ningún otro contexto. Con lo cual te da también esa garantía de que de hacia dónde vamos y qué es lo que quiere Dios para nosotros. Nos deja el final de la escuela sabática hablando de qué es la forma ideal que Dios quería que se hubiese ocupado la tierra de Canaán, y yo digo, qué olvidadizos somos, ¿verdad? Esto nos tiene que ayudar para volver a releer y a ver cuántas cosas se nos olvida de lo que Dios nos dice y no estamos aplicando, porque Dios dijo, mi ángel va a ir delante de vosotros, yo voy a ir abriéndoos camino, ¿verdad? Mandaré la avispa, haré que la tierra se vaya desocupando poco a poco y vosotros la iréis ocupando. Plan original de Dios, ¿verdad? Ocurrió así. Uno llega a Jericó. ¿Quién abrió Jericó? Dios. Bien. Siguiente episodio. Pues ya que estamos aquí, que Jericó, tal, vamos con un ejército a Jai, ¿verdad? Y en Jai fue el ay de todos los israelitas. Se les olvidó que Dios había dicho, yo os voy a desocupar la tierra, y directamente ha caído Jericó, pues ya montamos un ejército y nos vamos a pelear. A veces vemos esas batallas en Israel y no entendemos cómo Dios estaba en medio de las luchas. No era el plan de Dios este. Pero el pueblo toma su propio plan y Dios trabaja, volvamos a decirlo, Dios trabaja con lo que tiene delante, al igual que trabaja con mi vida imperfecta, con lo torpe que yo soy. Dios tiene que trabajar. Dios quisiera que yo fuera así, no, Dios me quiere muy distinto, pero trabaja conmigo como quiera que soy. Tuvo que trabajar con los israelitas, no con su plan original, no como ellos conquistaron, no es como Dios les había dicho que deseaba hacerlo. Pero la verdad que somos torpes. Es y a pesar de la eso, tendencia, Dios sigue trabajando. La tendencia a echar una mano a Dios, mucho. Ya desde Abraham ya dijo, es que está muy bien lo que tú dices, Dios, pero yo creo que esto se puede hacer mejor. Y entonces tenemos esa tendencia a querer siempre mejorar el plan original, ¿no? Y lo que hacemos es meter la pata.
Pero sí. ¿Y cómo se hace entonces eso? ¿Cómo entonces diríamos, cómo te pones en las manos de Dios para no equivocarte? Para seguir las directrices de Dios. Porque eso es lo más difícil, me parece a mí, ¿no? Es decir, no, esto es lo que Dios me está pidiendo, yo sé que Dios me está diciendo que tengo que ir por aquí. Pues muchas veces no es así. Yo no me atrevo a responder eso. No, es complicado. Pero bueno, ya habían tenido el ejemplo antes, y muchas veces nos lo tenemos que llevar, es cuando se ponen ante el mar y Moisés les dice: quédense tranquilos, el Señor va a pelear por ustedes. Y abre el mar. Acércate. No tienen ellos que pelear contra los egipcios. No. Bueno, muchas veces es eso, es la manita a Dios estropea las cosas. Porque nos metemos y le quitamos crédito a Dios. Muchas veces hay que, voy a esperar el milagro, pero voy a poner este ladrito. No, Dios lo que quiere es ten una relación con Él, ten fe, y si Él te ha dicho que va a pasar, va a pasar. Le voy a preguntar a Jonathan, ¿cómo saber entonces que estamos en las manos de Dios? ¿Cómo saber que Él? Porque no sé cuántas veces te has oído desde incluso algún púlpito, Dios me ha dicho, que a mí me pone de los nervios, ¿no? No. Yo personalmente creo que Dios habla, ¿eh? O sea, yo creo que Dios habla. Ahora, tener la valentía de subirte a un púlpito y decir, Dios me ha dicho a mí directamente y escuchadme todos, eso es complicado. O sea, para mí eso es muy complicado. Pero yo he sentido Dios encauzando de alguna manera, ¿no? Dirigiendo, hablando y marcando un poco mi camino. Yo personalmente creo que no debemos buscar la fórmula de cómo puedo estar seguro de que lo que hago está bien, ¿no? Para mí, yo no lo marcaría desde esa perspectiva. Yo miraría un poquito en Mateo cuando Cristo se para, ¿no? Cuando Cristo dice pongo a la derecha unos y a la izquierda otros, ¿no? Y los de la derecha dirán, porque me disteis me vestisteis, me disteis de comer, y yo diría, ¿y cuándo lo hicimos? O sea, yo creo que el que realmente está viviendo una vida que intenta o que refleja ese carácter de la ley, que realmente es el carácter de Dios. Cuando refleja el carácter de Dios, vas a hacer las cosas automáticamente en consonancia con lo que Dios espera, ¿no? O con lo que es ese carácter. Va a salir automáticamente. O sea, cuando tú empiezas a preguntarte permanentemente, ¿no? ¿Me tengo que poner la camisa roja o la verde? O sea, ¿me tengo que poner los zapatos de cuero o me pongo las sandalias? Cuando te empiezas a cuestionar absolutamente todo, es cuando empiezas a dudar realmente del camino en el que estás siguiendo. Para mí, ¿cómo yo sé? Pues yo no lo sé. Yo lo que intento es enamorarme cada día un poquito más de Cristo y espero realmente que cuando Cristo venga me ponga a la derecha, porque le quiero. Y el bien que pueda hacer será el que Él me empuja a hacer, no el que yo persigo, ¿no? Entonces, es una respuesta complicada de dar, pero no sé si con las 4 frases que he dicho he podido ayudar un poco. Es que a Juanfran le gusta hacer preguntas... No, yo me planteo. Preguntas complicadas. Estamos casi finalizando y la escuela sática habla de esa venganza en quién se la tenemos que depositar, ¿verdad? Nos invita a dejar que sea Dios el que al final pues aplique la justicia y sea el que repare en parte esos deseos de venganza que tenemos cuando nos han hecho daño. Fíjate, Richard, que las películas, yo soy muy peliculero, que tienen mucho éxito, mucho tirón, son por ejemplo las historias de venganza, ¿eh? Esas suelen tener un público, a todos nos gusta, ¿eh? Y desde a mí, que me gusta mucho las películas del oeste, pues que lleguen la banda de 3 cuatreros tal y te han pillado en tu rancho que estabas viviendo tranquilo, te han matado a la mujer tal, y luego toda la película, toda la motivación de tu existencia sea resarcirse, ir contra aquellos, pero además matarlos de la manera lo más cruel posible para que se enteren, ¿no? Y puedan matar a todo el que se cruza por eso. Esas historias de venganza nos gustan mucho. Enseguida tiene mucho tiempo diciendo, muy bien, Clint Eastwood, más tiros, ¿no? Nos gusta mucho a lo Clint Eastwood, ¿no? A lo John Wayne. Y no es lo que Dios nos está pidiendo. Dios nos está diciendo, esto no va por ahí, ¿eh? Tienes que cambiar un poco el paso, ¿no? Fíjate que
Es verdad que la sociedad nos dice, y los vengadores son los héroes. Sí. Dios nos invita a dejarle a Él que sea quien haga justicia. Sí. Y esto no es un acto de cobardía. A veces uno piensa, bueno, quien no demanda su justicia es porque es un cobarde. Al revés, yo creo que es mucho más difícil dejar que sea Dios quien haga justicia y no tomarse la justicia por su mano. Es un acto mucho más valiente que simplemente lo que la gente cree, simplemente es un acto de cobardía. Yo creo que hay que tener mucha fe, mucha seguridad en el Dios en el que crees, para decir, mira, que sea él quien al final aplique la justicia, porque si la aplico yo me voy a equivocar, ¿verdad? Fíjate, hay una frase en la lección que me llamaba mucho la atención y yo me la quiero aplicar también, porque a lo mejor parte de mi problema con el avance es esto. El desafío a la voluntad de Dios y la incredulidad respecto a su liderazgo complicarían el avance del pueblo. Está hablando de lo que les pasaba a ellos, ¿no? Desafiaban su voluntad, es decir, preferían hacer lo que les daba la gana, como yo, y probablemente eran incrédulos también respecto a su liderazgo. Bueno, ellos lo fueron claramente, y yo acepto ese liderazgo. Está también enganchado a lo que estás diciendo, Richard. Si yo acepto que el líder es él, pues efectivamente no me voy a poner a hacer lo que es su trabajo, lo que es su función. No me buscaré yo la justicia por mi mano, porque el que va a aplicar justicia, el que va a impartir justicia es él. Y yo me pregunto si hoy, a lo mejor, parte del avance de nuestro pueblo, parte de mi avance, porque yo formo parte del pueblo, ¿no? A lo mejor se está complicando precisamente porque me olvido de lo básico. Volvemos otra vez a las bases, ¿no? Tengo que hacer la voluntad de Dios, claro que sí, y si desafío esa voluntad me estoy equivocando, y tengo que reconocerle como líder. ¿Va él delante de mi camino? ¿Va él, como antes nos contaba el compañero también, alumbrando mi camino o no? ¿O prefiero buscarme yo mi camino o abrir mi propia linterna porque mi luz es mejor? Bueno, pues son preguntas que yo creo que las podemos aplicar precisamente al siglo XXI y esto nos empareja bastante con la experiencia también del pueblo, sin duda. Es que todo esto nos tiene que ayudar a nosotros hoy en día. Claro. En ese deseo de no venganza, Dios no dice simplemente, mira, no te vengues, deja que sea yo el que juzgue y ya está. Jesús no lo lleva mucho más allá, porque Jesús nos invita, no solo no te vengues, sino ama a tu enemigo, ora por aquel que te ha hecho daño, haz el bien a aquel que es una incordia en tu vida. Claro, ese es un punto que nos remueva por dentro, ¿verdad? ¿Pero sabes por qué? Pero que nos acerca, un segundito, nos acerca a Jesús. Porque ¿qué hizo Jesús? Amó a sus enemigos, oró por los que le hacían daño, hizo el bien a los que le ponían la pullita. Es que estamos llamados para ser como... Para caminar por el camino que hizo Jesús, para imitarle, para ser cristianos. Y ser cristiano es ser imitador de Jesús. O sea, ese cristiano no practicante es aquel que tomo mi venganza y paso del que me ha hecho daño. Es que eso no es ser cristiano. Eso es, llámalo como quiera, pero cristiano es imitar a Jesús, y Jesús nos llevó en ese paso más allá, que es el que nos cuesta, el que nos duele, pero es el que nos sana, porque en realidad eso nos sana. Tú lo acabas de decir, no se iba a decir eso. La venganza no sana. La venganza nos restituye, y Jesús nos quiere sano, nos quiere por el camino un poco de la restitución, de la sanidad, de estar bien, de estar completo. Y eso es lo que la venganza te lleva por el desahogo, te lleva por dar golpe en la mesa, pero eso no es restitución. Nos quedan 30 segundos. No sé si... Hay una canción, gracias, se me había olvidado está Juan Luis pendiente. Sí, menos mal que le tenemos ahí, porque si fuera por nosotros. Pues, último comentario de esta escuela sática. Nos da tiempo a hacer cada uno un comentario de lo que os ha llevado a nivel personal. No solamente lo que leemos, sino lo que os ha removido por dentro a cada uno. Y no sé, Johnny, empezamos por ti. Sí, no hay problema. A mí personalmente lo que me dice esta escuela sabática, la de hoy, ¿no?, es que la ley es algo más que unas cuantas palabras escritas en piedra, sino que tiene que ser una ley escrita en mi corazón, y de alguna manera tiene que verse que intento ser un reflejo, que soy un reflejo por la proximidad que tengo a Cristo, que soy un reflejo de su carácter. Esther. Y que siguiendo eso, una vida mejor es una vida conectada con Dios. Es decir, si yo efectivamente soy consciente de lo que Dios desea para mi vida, cuál es su proyecto
para mi vida, qué es lo que Él desea para mí, para mi bien, para que alcance esa vida eterna de la que llevamos hablando toda la mañana, para que alcance todo eso, tengo que estar conectada con esa ley y tengo que efectivamente imprimir la ley del amor en mi corazón y tengo que funcionar en base a ella. David. Bueno, pues básicamente sigue la misma idea, pero bueno, es eso. Es la ley me recuerda que Dios me ama, que me protege y me quiere proteger. Entonces, esta escuela sabática lo que me recuerda es eso. Es cuánto Dios me está amando, que evita los errores humanos que yo puedo tener y me está intentando conducir en mi actuar diario. Juanfran. Pues como grupo de amargados que somos todos, en nuestra propia cueva de Adulam, efectivamente, es decir, vamos con nuestra amargura a los pies de Jesús, porque Jesús lo que quiere es eso, es decir, nos va a liberar. Lo que Él nos propone es una liberación. Nos libera de la amargura, del rencor, de todo aquello que nos ata y que nos va machacando. ¿Cuánta gente va machacada por la vida, ¿no? Y encontramos. Y esto es un proceso. Esto es un proceso de aprendizaje en el que estamos todos. Bien, pues terminamos aquí ese vivir con la ley. Yo, desde luego, vi que la ley refleja el amor de Dios, refleja la justicia, pero refleja también la misericordia. He visto, no nos ha dado tiempo, pero he visto pinceladas a veces cuando se hablaba eso del hombre y la mujer. No sé si os habéis fijado, pero por ejemplo en el capítulo, en Éxodo 21, en el versículo 31, cuando está hablando de los bueyes que acornean, dicen si es a hijo o a hija da igual. Y me sorprende, ¿verdad? Porque en una sociedad donde la mujer apenas tenía valor, Dios dice, cuidado. Ya va dejando ahí. Cuidado, la impronta. Cuidado, que para mí sí que tiene valor. Para mí me da igual si es hijo o hija. Tú que estás tan orgulloso con tu primogénito, con el muchacho, pues para mí si es la muchacha resulta que me es igual de importante. Hay pinceladas de esa misericordia. En las leyes, por ejemplo, un adúltero tenía que ser apedreado, ¿verdad? Pero cuando habla de esas relaciones entre dos jóvenes prematrimoniales y dice, si un varón engaña a una mujer y se casa, o sea, y se acuesta con ella, que pague la dote y que se casen, ¿verdad? La misericordia de Dios siempre es aplicada en la ley con justicia. No se salta la ley, pero la misericordia siempre está ahí. Es importante volver a leerse todas las leyes para encontrar ese Dios que es mucho más misericordioso, más amoroso y más justo que cualquiera de nosotros, para que lo busquemos, para que intentemos llevarlo a nuestra vida, para que lo convirtamos en algo práctico, algo que disfrutemos, que podamos disfrutar de ese Dios y de sus leyes, no como un conjunto de normas en las cuales no me puedo mover, sino, como decía David, un conjunto de consejos, de normas en las cuales Dios me protege, en las cuales me siento cómodo, en las cuales Él me está estableciendo, y volvemos a la cueva de Adulam, ese refugio que yo necesito en mi vida para no sufrir en un mundo como en el que estamos. Entonces, que empecemos a ver esa ley como ese marco en el cual el Señor me quiere proteger, me quiere llevar a que sea justo y quiere proteger también a mi prójimo. Pues terminamos esta lección de cómo vivir la ley. Muchas gracias, Johnny. Ya me parece que luego no va a continuar con nosotros. Lo despedimos. Ha sido un placer tenerte aquí, disfrutar de tu primera reflexión y de las aportaciones que has tenido con nosotros. Esperamos volver a verte, no sé cuándo podrás volver a hacer un huequecito, pero lo hemos disfrutado mucho. Yo sé que está muy complicado esto. Hasta la próxima, no se sabe. Si tengo un hueco, yo he disfrutado con vosotros muchísimo, así que si tengo un hueco, tengo seguro que te escribiré, Juanfran, así que ya hablaremos. Hombre, ya me dejaré caer yo por tu WhatsApp más de una vez. Bueno, si nos hace una visitita, te tenemos aquí en directo, aunque sea en el sermón y luego en la zona mixta, no me importa. Ha sido un gusto tenerte, el poder escuchar, el poder compartir tu experiencia con nosotros y bueno, ya me dicen que ya están terminando, así que vamos a dar paso a la capilla y después no os vayáis porque aquí en la zona mixta vamos a seguir.